Espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, su familia, que hayan descansado el fin de semana. Yo sé que están muy cansados porque nos queda un mes ya empezamos el mes, nos queda este puro mes de trabajo, así que con harta energía voy a tratar de ayudarles lo más posible para que obtengan un buen promedio, saquen los mejores conocimientos de lo que les van quedando ya de clase y esperando que les vaya muy bien en su futuro, en lo que ustedes decidan. Ya Eh, todos, Así que en este momento, ¿qué vamos a hacer hoy día? Voy a darles, como dije el viernes pasado, las instrucciones para hacer el trabajo del análisis del libro que ustedes tenían que escoger y que yo espero que ya lo estén leyendo. ¿Por qué lo hice hoy día las instrucciones? Porque nos van a quedar para la fecha de entrega, que es el 27 de noviembre, nos van a quedar 4 semanas. Entonces yo sé que ustedes están haciendo preuniversitario, en este caso están con otras cosas, también están trabajando y junto con ello cumpliendo con el colegio. Por lo tanto, preferí darles hoy día las instrucciones, entonces tienen 4 semanas desde hoy día para hacer su trabajo. Si ustedes lo hacen antes, muy bien, porque así se van desligando de la responsabilidad ya porque lo entregaron, pero la idea es que voy a dar un tiempo extenso, en este caso 4 semanas, para que sea un trabajo presentable a su nivel, con una reflexión en este caso considerable y entonces que sea un buen trabajo, no sea un trabajo solamente por cumplir. ¿Por qué? Porque el trabajo, aparte de indagar, ¿cierto?, la reflexión del libro que ustedes escogieron, tiene la construcción, en este caso la pauta, de un trabajo de investigación que se los van a pedir en la enseñanza superior o cuando tengan que presentar un trabajo, un informe de investigación, va a tener la estructura que se le va a pedir. Entonces, vamos a conocer entonces a cómo hacer informe, así como aprendimos a hacer ensayo, a hacer referencias, ¿cierto?, de libro. En este caso vamos a reflexionar con este formato de investigación. Dudas o consultas que vayan teniendo de la clase me van escribiendo por el chat. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase es yo darles el objetivo del trabajo que les voy a pedir, les voy a hablar sobre el formato, de cómo tiene que ir construyéndose, cómo se tiene que construir una introducción, en el desarrollo, qué tiene que ir, les voy a mostrar un trabajo modelo de una niña, ¿cierto?, de una alumna que tengo en el mismo colegio, del tercero medio C, que hizo un análisis del libro, pero con otro concepto, ¿ya? Y que me presentó la estructura y que obtuvo, ¿cierto?, obtuvo un 7 porque cumplió con el trabajo. Entonces yo se los voy a mostrar porque ahí incluyó citas textuales, cómo los colocó, cómo insertó el texto. Entonces todo eso, que es un poco, en este caso el formato, la estructura, también es importante, ¿ya? El contenido es muy importante, pero la estructura, es decir, la parte formal, porque acuérdense que los trabajos de investigación, más que el contenido, también la forma de la escritura, como lo presento, va a corresponder a la formalidad de mi opinión, en este caso. Ya, voy a compartir pantalla. Acuérdense que mis clases quedan en PDF, así que si no se acuerdan, cuando vayan construyendo el texto, su trabajo, qué va incluido ahí, ya está la clase, ¿cierto? Va a estar subida y como también luego los anfitriones de mi clase lo suben, ¿cierto?, a YouTube. Ya. Voy a ir aceptando a aquellos que van ingresando. Acuérdense que la clase es a las 10 y no a las 10:30 ni 2 minutos antes que termine, ¿ya? Entonces, la clase tiene por título Mi lectura favorita, porque es el libro que ustedes escogieron como nuestro último libro de lectura complementaria, y yo decidí que escogieran el libro que más les gusta, ¿ya? Por ahí me falta contestar algunos correos donde me mandaron una lista de libros que podían, en este caso, leer, volver a leer, porque se supone que quizá a lo mejor ya lo leyeron y lo van a releer. Ahí voy contestando durante hoy día, ¿ya? El objetivo, como dice de la clase, y que tiene también el objetivo del trabajo, es investigar sobre diversos temas que enriquecen sus lecturas y análisis a responder interrogantes propias de la asignatura, seleccionando fuentes de información, ¿ya?
fuentes de información, criterios de validez, esa información que me sirve, a lo mejor la información que estoy viendo en internet es muy escueta, no tiene, en este caso, un carácter más formal, la forma en redacción es muy simple, etcétera. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que saber, van a aprender a saber escoger información de lo que ustedes van a visualizar. La mayoría de la información que ustedes utilizan en sus trabajos de investigación son digitalizados en la web, tanto ensayos, PDF, libros, que muchas veces antes no se hacía porque uno tenía que ir a la biblioteca, sacar libros, buscar la información. Ahora no, ahora es más accesible y uno puede sacarlo todo a través de la web, ¿ya? Entonces van a tener que también tener ahí la habilidad de poder seleccionar información. El objetivo de la clase, y que tiene que ver con en este caso, con el objetivo del trabajo, es comprender, en este caso comprender que la literatura como expresión que aporta a la construcción de reflexiones humanas, ya vamos a ver que la literatura refleja una reflexión humana, ¿cierto?, mediante su estilo o ideas. Para esto vimos que para construir la interpretación de un texto, y que lo vimos en la unidad anterior, era necesario desconstruir el texto, ¿ya? Y analizarlo por partes, y cuando lo analizábamos por partes, al final otorgábamos una reflexión global. Es decir, para poder hacer el trabajo que ustedes van a hacer, van a tener que descomponer su texto. Es decir, vamos a analizar cosas características del texto que al final, si nosotros vamos a encasillarlo, lo vamos a poder reflexionar de mejor manera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, al momento de desconstruir nuestro texto, por ejemplo, hablar del autor, hablar del contexto, hablar de los personajes, hablar del espacio físico, psicológico, hablar de los temas presentes, hablar del estilo del autor, voy a poder al final hacer mi juicio, mi reflexión sobre el libro. ¿Por qué ese libro lo considero en este caso favorito o me atrae o lo considero en este caso importante para mí? Porque voy a poder, a base de mi desconstrucción previa, voy a poder decir, me gustó el libro porque presentó un personaje, en este caso del libro, que yo ya lo desarrollé en mi análisis, y lo voy a nombrar entonces al final como reflexión. Me gusta este texto porque presenta un personaje que lo encuentro característico, que me identifica, o me gustó este libro porque me gusta el escritor, ¿cierto? En este caso el autor del texto, porque tiene una vida similar a la mía, etc. Entonces tiene que haber una desconstrucción previa para poder hacer una reflexión final. Y eso es lo que hicimos en la unidad anterior, donde desconstruíamos el texto, hablamos del narrador, de los personajes, la estructura, subrayábamos palabras que eran connotativas o denotativas, palabras que si nosotros, por ejemplo, no entendíamos, cuando uno va leyendo un texto, hay palabras que uno no entiende, entonces uno tiene que tener ahí el celular y ver un sinónimo o investigar a qué se refiere, alude esa palabra, y desde ese momento uno puede ir comprendiendo mejor el texto. También saber que dentro de los textos no es solamente nos muestra una realidad, ya no está encapsulado solamente en una idea. Vamos a hablar de que a veces los textos presentan una intertextualidad, ¿ya? Muchas veces hay textos que se conectan con otros textos en cuanto a ser del mismo autor. Por ejemplo, un autor puede crear muchos libros, ¿ya? Y eso se llama saga o bestseller, ¿cierto? O hay libros, por ejemplo, que aluden a una realidad que se ha contado en otro libro, o hay libros que han sido adaptados, por ejemplo, a obras artísticas, al cine, a cómics, etcétera, a distintas plataformas. Entonces vamos a ver que los textos tienen una idea de intertextualidad, es decir, conexión con otros textos. La intertextualidad también está definida, ¿cierto?, por 4 formas de escribir una intertextualidad. Y en este caso la intratextualidad es la relación entre los ciertos mismos textos de un autor. Por ejemplo, un autor, por ejemplo, J.K. Rowling escribió una saga de Harry Potter, por lo tanto, ahí hay intratextualidad, es decir, si yo leo el libro quinto, tengo que decir que hay personajes que se nombró en el libro segundo.
Entonces, ahí hay una intratextualidad, es decir, una relación entre los libros escritos por un mismo autor. Hay intratextualidad que se da en la denominada extratextualidad, es decir, relación entre textos de diferentes autores. Por ejemplo, hay textos que escriben, hay autores que escriben de novela juvenil, ya, y que presentan el tema del amor de la misma manera, pero como son autores diferentes, la van a presentar en diferentes historias. Pero el tema de la juventud y cómo se vive el amor en la juventud va a ser igual, pero escrita de diferentes autores, y eso se llama extratextualidad. Esto es de conocimiento general, chiquillos, no es necesario que si usted me lo quiere nombrar en su reflexión, bien, ¿ya? Pero es para que ustedes tengan conocimiento de que los textos no solamente están encapsulados en una idea, sino que a veces tienen relaciones con otros textos, y eso se llama intertextualidad. Cuando en este caso los textos son adaptados semiológicamente, es decir, ilustrativamente, artísticamente, en este caso a otras plataformas, como por ejemplo los textos son llevados al cine, son llevados a las obras artísticas, a la pintura, a las creaciones manuales, eso se llama interdiscursividad, es decir, lo literario va a pasar a ser plasmado, en este caso, en otras artes, ¿ya? Y la paratextualidad, es decir, muchas veces hay relación de un texto con otro, pero en su periferia, es decir, en lo más en el formato, es decir, van a haber, por ejemplo, títulos que son iguales, pero las historias son distintas, subtítulos, o a lo mejor que suenen igual, etc. Y eso muchas veces aparece, pero no es tanto como por ejemplo, la relación de una saga o que los libros sean adaptados, ¿cierto?, a las obras de arte, pero la paratextualidad, para que sepan, sí se da. Por ejemplo, hay libros en este caso que tienen los mismos títulos, pero no tienen que ver con la idea de plagio, sino con alguna relación especial, ¿ya? Entonces nos vamos a preguntar para hacer este trabajo. ¿Existe alguna novela, cuento, leyenda, lo que ustedes, que se enmarque en la parte literaria, que nos haya cautivado por su estilo, por el mundo que representa? Acuérdense que las historias nos presentan un mundo característico de los personajes y sus reflexiones. ¿Qué hace entonces, lo hace interesante de las demás lecturas que he hecho? Si yo no soy un lector, ¿ya? Por ahí, si solamente leí lo que me dieron en el colegio, yo puedo investigar, ¿cierto?, de algún tema que yo quiero saber, busco en la web, ¿cierto?, qué libros, ¿cierto?, me pueden contar sobre el tema que yo quiero, no sé, investigar. Y hay muchos temas, ciertos libros literarios que se pueden buscar con ese propósito. Quizás por el tema, quizás me gusta el movimiento romántico, cierto, idealista, que fue no por el tema romántico, sino que lo que demostró el romanticismo en la época literaria, cierto, esta idea de la búsqueda de la identidad, de los ideales. Me gusta ese tema, entonces busco ahí en la web qué libros me hablan sobre, me ilustran, en este caso me narran sobre ese tema. Entonces puedo buscar de esa forma si aún no tengo el libro que realmente quiero leer y hacer el trabajo. Junto con eso, entrándonos propiamente cara al trabajo, lo que quiero yo es que con todos los libros que ustedes han leído en la enseñanza media y la básica, lo que tienen que cuestionarse es que más que hacerlo tortuoso por muchos que han dicho, oh, tengo que leer el libro porque me hacen prueba del libro y yo no sé para qué me hacen prueba del libro, mucho a lo mejor se lo cuestionario. En este caso, la idea de la literatura es que más que un libro que nos muestran historias, es una expresión artística que aporta a la construcción del imaginario, en este caso de una cultura. ¿Ya? Muchas veces tener un acceso a la lectura nos hace abrir el pensamiento, ser más reflexivo, tener un mejor vocabulario, tener una mejor redacción de nuestras ideas, ¿ya? Así que de eso, a partir de una lectura, nos abre muchas posibilidades. Como dice ahí, la literatura como expresión artística aporta a la construcción del imaginario de una cultura por medio de la presentación de personajes, a lo mejor nos va a interesar personajes que presentan un tipo de expresión humana,
descripciones de espacios, prácticas sociales, abordaje de temas y conflictos, entre otros aspectos. Entonces, de eso nos invita la literatura y de eso se va a hacer el trabajo, tratar de rescatar eso de la innovación, de cómo la lectura nos puede reflejar en este caso una construcción de un ideal. ¿Y cuál es la construcción de ese ideal? Del pensamiento que ustedes obtuvieron al leer el libro. ¿Qué reflexión sacaron cada uno de ustedes? Entonces es un trabajo muy interpretativo que va a ser válido para mí, en este caso, al momento yo de revisarlo, de cómo ustedes pudieron obtener algo, aunque sea pequeñito, una reflexión del libro que ustedes escogieron, ¿ya? Y eso deberían hacerlo con todas las lecturas que uno nos da, a pesar de que hay libros que uno quizás lo encontró fome, no les gustó, pero quizás ese libro que no nos gustó, quizás fue para otra persona sí les gustó, como por ejemplo el cepillo de dientes que a alguien le gustó y a otro no le encontró ni pies ni cabeza, pero esa persona que le gustó, ahí hubo, ¿cierto?, una reflexión y una construcción. Entonces, por eso la idea era escoger un libro que a ustedes les gustara. Entonces, para analizar la obra literaria y ustedes lo que van a seguir, cuál es el hilo conductor que ustedes van a hacer luego de haber leído el libro o releído o buscar un libro interesante, es que lo que van a tener que centrarse en el estudio de qué, de saber del autor, ustedes tienen que tener conocimiento del autor, de su vida, por qué escribió ese libro, y esa información aparece mucho en la web, tanto en ensayos, por ejemplo, en las mismas presentaciones de las biografías del autor. Por ejemplo, siempre en la biografía del autor nos presenta la vida y también dice por ahí estilo, entonces hay que saber recurrir dónde hay que buscar, por ejemplo, biografías de autores, ¿ya? Porque muchas veces hay páginas que son muy escuetas, que no presentan la información necesaria. ¿Cuál es la información que me va a servir? Que nos hable un poco del autor, pero lo que nos hable principalmente del estilo de su forma de escribir. Entonces, ustedes pueden escribir en la web, por ejemplo, estilo literario, por ejemplo, de María Luisa Bombal. Y le va a aparecer miles de ensayos, entonces ya tengo ahí, ustedes pueden buscar ahí reflexiones. También es importante que ustedes sepan que al momento de investigar su libro tienen que saber del contexto. El contexto, es decir, el libro se dio en una época en específica. Por ejemplo, si vamos a leer libros históricos, revolucionarios, sociales, que nos habla sobre algún momento histórico, ahí importa el contexto, ¿ya? Si es un libro de fantasía, también tiene que ver mucho con el contexto en que vivió el autor. Entonces está muy relacionado. También hay que tener en cuenta, y que también es lo obvio, es el argumento. ¿De qué trata el libro? Y me lo va a tener que comentar, ¿ya? Un resumen, una pequeña reseña del libro, ¿cierto? ¿De qué se trata? Es importante también, como dice ahí, los personajes. ¿Qué personaje aparece? Principales, ¿hay uno o solamente hay uno en la historia que me va a contar, ¿cierto? Y por eso tiene algún motivo de que solamente él me cuente la historia. O hay muchos personajes. ¿Por qué hay muchos personajes? Porque a lo mejor a través de todo lo que ellos nos van a comentar, vamos a construir la historia. Entonces hay que hablar de los personajes. Espacio físico. Siempre los espacios físicos son importantes, no solamente es por donde transcurre y participan los personajes, sino que a veces tienen un porqué, ¿ya? ¿Se debe destacar cada aspecto importante de los personajes o no es necesario? Es que igual, ya nombrarlo, como por ejemplo decir, aparece María, Pedrito, Juanito, y solamente nombrarlo, y si estamos haciendo un trabajo de investigación, yo creo que también es un poquito importante, aunque sea en 2 palabras, en 3 o 5, 2 líneas, hablar sobre ello. ¿Ya? Hablar quizás no tanto en su forma física, porque a veces no todos los libros nos hablan sobre su aspecto físico, sino que decir, por ejemplo, qué cosas le motivan, qué características psicológicas tiene, por ejemplo, qué pensamiento, si es crítica o le da lo mismo de la vida o es revolucionaria, etc. ¿Ya? Aunque sean 2 líneas, es importante. Espacios físicos y psicológicos, entonces, acuérdense que los espacios psicológicos son el tipo de ambiente que se da en la historia y que se da a través de las emociones. Por ejemplo,
Si usted me va a hablar un libro, elige Drácula, tenemos un espacio psicológico de terror, de misterio, de muerte. Entonces, si yo elijo un texto, por ejemplo, de amor, en este caso Cumbres Borrascosas, voy a hablar sobre, en este caso, de la ilusión, del amor, de la soledad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, los espacios psicológicos también tienen que ver mucho con las emociones de los personajes, cómo participan en la historia y cómo se reflejan a través de sus emociones, ¿cierto?, la historia. Y por último, ¿cómo se analiza un texto entonces? Y cerrando con todo, son los temas y reflexiones. Todo texto tiene un tema, aunque sea un libro de fantasía, ciencia ficción, realista, histórico, siempre va a mostrar un tema en particular, ¿ya? Siempre va a buscar, en este caso, algo humano, algún problema humano, buscar la identidad del ser humano, mostrar alguna realidad histórica, en este caso, fantasear con algún mundo irreal, ¿ya? Porque a lo mejor me pueden elegir, como dije, un texto fantástico de ciencia ficción. Entonces, siempre busca el autor, al momento de escribir su texto, una motivación humana, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que buscar ahí. Acuérdense que todo este trabajo va a ser guiado por mí. ¿Cómo va a ser guiado? Usted me puede mandar el trabajo en lo que va llevando y yo se lo voy revisando y usted me lo va y yo se lo voy recorrigiendo y enviando, ¿ya? No esperen al último día enviármelo todo y decir, profesora, ¿me puede revisarlo todo? No, vayan de a poco. Tienen 4 semanas para que vamos conversando, no importa que sea el día de domingo, háblenme nomás, sí, para que la idea es que ustedes vayan aprendiendo, me van enviando todo de a poco, ¿ya? Premandiara, al tiro le digo el límite de páginas, ¿ya? No se me apresure. Ya, entonces, actividad evaluada. ¿Qué tengo que hacer? No comprendí nada. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Realizar un informe de investigación para profundizar en la reflexión de la obra escogida, ¿ya? Sus particularidades, en este caso el contexto, personajes, tema, espacio, etcétera, así como también, que va a ser nuestra reflexión final del trabajo, su aporte a la construcción de un determinado imaginario social. Es decir, cómo este libro construye un pensamiento o quizás una ideología, o quizás en este caso un pensamiento propio, personal, o ideología, construcción social, es decir, cómo se va a destacar, qué representa, qué realidad humana representa, a eso quiero decir. Todas las obras literarias, sea de cualquier índole, representa una construcción de un pensamiento, que ha sido escrito por un autor, pero con un propósito, en este caso, de que quien lo lea, ¿cierto?, pueda captar esta idea que se está reflejando, ¿ya? Y estamos jugando mucho con la parte de ahí mover sus neuronas y reflexionar, sacarnos de lo estructural, ¿ya? Para que ustedes aprendan también a que las cosas hay que hacerles un juicio, hay que reflexionarlas, ¿ya? Entonces, instrucciones. ¿Qué hago primero? Primero, seleccione un libro que a usted le guste, ¿ya? Que más le ha cautivado, ya sea por su estilo, por los personajes que se encuentran, por sus reflexiones, por sus corrientes literarias o por su autor. Me gusta el autor y elegí un libro de él. Además, se debe hacer una reflexión, ¿ya? En relación al aporte de este texto a la construcción de un determinado imaginario social. Es decir, representa algo humano, etcétera. Pero eso siempre, esa reflexión se hace al final del trabajo. Después, cuando ya tengo el libro, voy a consultar en variedades de fuentes. Me meto a internet y pongo el título del libro, busco ensayos sobre si busco información del libro y veo que el libro habla preferentemente, por ejemplo, de las diferencias sociales. Entonces yo busco en otra página de internet diferencias sociales en el libro tanto. Y ahí me van a aparecer millones de ensayos, ya millones de ensayos donde personas especialistas, literarias, críticas hablan de ese libro y yo lo voy a tomar como dice, prestado o copiado, entre paréntesis, lo voy a tomar esos extractos de texto y los voy a reflexionar yo, con mis propias palabras. ¿Ya para qué? Para permitir garantizar la veracidad
y calidad de la información que se está rescatando. Y con todo eso voy a entregar en mi presentación final un informe de investigación. Formato, ¿cómo lo tengo que hacer? Ya, aquí escuchen claramente porque esto es lo principal y eso es lo que siempre, por eso yo digo que a medida que ustedes lo vayan haciendo un poquito todos los días, ya, porque tienen 4 semanas, empiecen a hacerlo, dedíquense aunque sean 10 minutos a avanzar todos los días, porque no lo hagan de un día, no lo hagan del día, por ejemplo, el día jueves y me lo tienen que entregar ese día viernes 27, porque va a ser terrible, van a estar a amanecerse con este trabajo, porque la idea es que sea un trabajo propio y no copiado de internet. Formato, tiene que estar en documento de Word, ya no en PowerPoint, ni Excel, ni nada de eso. Documento Word, porque así se presentan los trabajos de investigación en la educación superior, ¿ya? En formato Word. Tamaño hoja carta, ¿ya? Porque la hoja carta reemplaza ya la hoja de oficio cuando van a imprimirse, sobre todo las tesis, siempre tiene que ser en carta. Ya las tesis no se imprimen en oficio, sino que estamos pensando siempre la educación superior en carta. Letra Arial 12 es la letra que nos hace crear un formato más formal, ¿ya? Letra Arial 12, no otro tipo de letra, siempre Arial 12. Los títulos, como por ejemplo decir introducción, en otra página índice, en otra página desarrollo, en otra página conclusión, en otra página que tiene que estar toda apartada, no puede haber en una hoja que me diga introducción y a la mitad me diga índice, no. Cada página tiene que tener, en este caso tiene que estar titulada, ¿ya? Cada página tiene que tener su título. Por ejemplo, si en el desarrollo voy desarrollando y me faltó hoja, sigo, pero por ejemplo, a lo que me refiero yo es que en una página no puede estar, por ejemplo, parte del desarrollo y en la mitad ya empiezo con la conclusión. No, tiene que estar en cada página, ¿ya? Porque así se ve más formal, más ordenado. Los títulos tienen que estar ennegrecidos y centrados, ¿ya? Acuérdense que ahí en el mismo formato Word salen esas líneas que están ahí centraditas, ahí, centrados los títulos. Y los subtítulos, es decir, por ejemplo, si yo estoy en la parte de desarrollo y quiero hablar sobre los personajes de la obra, lo escribo en la parte izquierda de la hoja, ¿cierto? Y van a estar solamente subrayados. Es una técnica que van a tener que seguir utilizando, ¿ya? Desde aquí, que no se nos olvide jamás cómo hacer este trabajo. El inicio de cada párrafo tiene que estar con sangría. Usted comienza a redactar, ¿ya? Y fíjense que ahí le mostré la ilustración donde dice tab. Eso es, o si lo está con tab o en su teclado dice, ahí están esas líneas para allá y para acá, al lado izquierdo y derecho, eso es sangría. Si ustedes colocan ahí el cursor en la página, en su texto, y aprietan esa tecla, se va a correr un poquito. Y eso es sangría. Y eso demuestra inicio de párrafo, que ahí empezó un párrafo, ¿ya? Y eso es el carácter formal de una investigación. El texto tiene que estar justificado y no tiene que estar así. Cuando usted, acuérdense que, mire, imagínense cuando usted copia un texto, el texto siempre queda así, uno para allá, una línea para acá, y queda todo. Tiene que estar justificado, y eso se justifica seleccionando el texto, ir a la tabla de arriba de Word, y aparece un texto ahí que dice, salen unas líneas así que dice justificado. Toda página de su trabajo tiene que estar enumerada. Yo me voy arriba y coloco insertar, número de página, final de página, derecho. Entonces hay que saber utilizar Word. Y si usted quiere colocarme una imagen en su trabajo, ¿ya? Solamente puede poner 2 imágenes, porque tiene un carácter formal. Todo trabajo formal carece mucho de imágenes. Lo que en este caso se sugiere que exista predominancia del texto, más que de la imagen, ¿ya? Ese es el formato. ¿Cómo es la estructura de su trabajo? Y eso se lo voy a entregar ahora. Por ejemplo, ahora voy a subir la clase que acabo de hacer en PDF, voy a subir un modelo de investigación, ¿ya? Que se los voy a mostrar donde va a estar todo lo que estoy colocando aquí, de cómo hacer su trabajo, cómo hacer el desarrollo, la conclusión,
Y además va a ir un trabajo modelo de una alumna que se los voy a mostrar ahora, de cómo hizo su trabajo para que se vaya guiando en la escritura, ¿ya? Y junto con ello voy a mandar 4 cosas. La clase, el modelo, cómo hacer un trabajo de investigación, un trabajo de una alumna para que lo observen en PDF y la pauta de evaluación. Porque cada trabajo que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que pedir una pauta de evaluación, porque por ejemplo yo no le puedo revisar y poner un 7 y yo no le justifico por qué le puse un 7 o por qué le puse un 4. Siempre hay que exigir pautas de evaluación para sus trabajos. Ya, ¿qué tiene que tener el trabajo? Portada. Ya, siempre una portada. Yo les voy a mostrar ahora con el trabajo que hizo mi alumna cómo se hacen las portadas. Dónde tengo que escribir, qué cosa tengo que escribir, etcétera. ¿Ya? El índice presenta lo que yo voy a hacer, ya, en este caso, pero con la finalidad, en este caso, de incitarme a leer. Siempre tiene que ser, en este caso, entretenido y decirme, contestarme a cuál es el objetivo de este informe. En el presente informe tiene como objetivo analizar el libro tanto, ¿cierto? Destacando sus temas, sus personajes, su contexto, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí parto hablando sobre la introducción. También una introducción puedo empezar a decir, el tema de las diferencias sociales es un tema muy contingente hoy en día, por lo tanto es imprescindible también verlo desarrollado en la literatura. Por lo tanto hoy este informe tiene como objetivo, ¿cierto?, analizar el libro tanto que presenta este tema. Y ahí tengo una introducción entretenida. Si usted quiere aprender a hacer esa introducción, me va mandando ahí sus avances y yo la voy ayudando. Desarrollo, expongo toda la información, todo lo que yo quiero en este caso exponer, ¿cierto? Y desarrollar. Aquí va toda la información que usted va a insertar, sus reflexiones. Voy a pedir solamente 2 citas textuales, ¿ya? Que tienen que ver presente, nada más que eso. Y la conclusión, se recoge la idea expuesta, todo lo que yo acabo de exponer, digo, finalmente este trabajo tuvo como finalidad, ¿cierto?, presentar el análisis del libro tanto, por lo cual en este caso pude yo reflexionar, y ahí va toda su reflexión final, ¿ya? Y lo último que sería la referencia, ¿de dónde extraje la información? Y ahora le voy a mostrar el trabajo de esta alumna para que lo vean cómo se hace. Si tienen dudas, acuérdense que si van teniendo dudas de cómo hacer el trabajo, me van escribiendo. Ya me había escrito, hay un límite de páginas. Bueno, yo pido mínimas, por ejemplo, lo que me interesa más del trabajo es la parte de desarrollo. Si yo veo que usted hizo un desarrollo de 2 páginas, va a ser un trabajo muy simple. La idea es que el desarrollo tenga hasta 6 páginas, ¿ya? ¿Y dónde puedo sacar tanta información, profe? En la web hay mucho de investigaciones que ustedes van a hacer, ¿ya? Compartir pantalla, acá está el trabajo. Miren ahí, este es un trabajo que hizo una alumna del tercero medio C, y que yo, de un libro que nosotros estábamos leyendo en la unidad, ¿cierto? Tuvieron que hacer un libro sobre cómo podemos sacar un referente cultural de ese libro. Así son las portadas, así tienen que ir las portadas, y no de otra forma. Usted saca de internet el logo del colegio y coloca ahí Colegio Inglés San Luis Gonzaga, sede Cordillera, Puente Alto. Eso tiene que ir la parte superior, arriba izquierdo. Después puedo poner un título. En el título tiene que ser interesante. Ustedes pueden poner el nombre quizás del libro que ustedes escogieron. Si usted me pone el nombre del libro, no importa. O puede poner el tema del amor en Cumbres Borrascosas.
Listo, ahí tiene un título. Más abajo, fíjense que están enumeradas, fíjense que ahí las páginas ahí tiene su numerito. Profesora Beatriz Ulloa, asignatura Lengua y Literatura, alumna o alumno tanto, curso tanto, y centrado está la fecha de entrega, que sería viernes 27 de noviembre del 2020. ¿Ya? ¿Cómo siguió ella? Índice, así hizo el índice. Colocó su índice, ¿cierto? Ahí puso desarrollo, puso la página que se encontraba y fíjense que en el desarrollo ya escribió ahí lo que iba en el desarrollo, que son los subtítulos, características de Sherlock Holmes, algunas obras en que se hace referencia a nuestro personaje. Luego conclusión y bibliografía, es el índice. Fíjense que sigue enumerada. Introducción, acuérdense, subtítulos. Los títulos están centrados con ennegrecido. Título y, en este caso, introducción. Fíjense que ella le colocó sangría a su párrafo. Fíjense que los párrafos tienen un espacio, están destacados con un espacio, y esa es la sangría que yo le pedí, ese teclado que está con las dos flechitas. Cuando usted va escribiendo, coloca ahí el cursor al delante de la palabra y le aprieta esa tecla y se va a correr, ¿ya? Y justificado, ese justificado, el texto está ordenado, toca el límite del margen, ¿cierto?, de la página, ese es justificado, y no parece poema y no tiene una estructura desordenada, sino que indica que es un párrafo, en este caso, de información. Sigo con los títulos, fíjense que están centrados y ella comenzó su desarrollo. Fíjense que en el primer párrafo, al terminar, ella dijo que había una cita textual, lo colocó entre paréntesis, puso diccionario RAE, sitio web. Ella extrajo de ahí la definición de ¿qué? De referente cultural. Ella sacó la definición de referente, lo puso entre comillas y lo terminó diciendo la fuente, diccionario RAE, sitio web. Así se insertan las citas textuales y son dos las que yo les pido. Si usted quiere colocar más, bien, ¿ya? Otros me ponen entre comillas y lo colocan en cursiva, en este caso la información para que se destaque de lo que yo voy colocando, bien. Si me lo coloca en cursiva, bien, ¿ya? Pero así tiene que estar estructurado. Fíjense ahí, mire cómo ella lo va escribiendo, va redactando su información, esta es la parte, fíjense que ahora ella puso un subtítulo, fíjense que lo puso como lo dije yo, solamente subrayado, que me dice que es subtítulo y no título, siguió escribiendo, y esa es toda su reflexión, solamente con cosas que vio en internet pudo hacer la reflexión. Dice, para indicar que estaré hablando del desarrollo, por ejemplo, es necesario que ponga como título desarrollo. No es necesario que pongas desarrollo en Yara, sino que puedes poner, por ejemplo, un título que me indique a mí que ya no es introducción, ¿ya? O puedes poner quizás el título del libro y los subtítulos puedes poner obra y vida del autor. Después puedes poner argumento, otro subtítulo. Entonces el título puede ser el mismo nombre del libro, ¿ya? Otro subtítulo, ella colocó imagen porque estábamos hablando de la intertextualidad del libro en otras obras artísticas, eso se trataba el trabajo, por eso solamente permití esa, en este caso, imagen, ya, y ahí va terminando, y la conclusión, lo centró, puso sangría lo que estaba escribiendo y puso justificado. Y finalmente fue a la bibliografía. Ella sacó información de páginas web y así lo coloco. Yo les voy a decir cómo se pueden poner la bibliografía de páginas web, ¿ya? Donde primero, como dice ahí, mire, fíjense, ella puso el título de la página web primero y después me colocó la página. No es llegar y copiar y colocar el link de la página, no. Hay que decir cuál es el autor, el título de esa página y me inserta la página. ¿Ya? Así se coloca la bibliografía. Esto se lo voy a mandar yo, lo voy a subir a WebClass para que ustedes lo tengan ahí, en este caso para que se vayan guiando. Sigo entonces.
¿Va quedando claro? Por favor, ahí si me puede hablar alguien. Pues estoy muy enredada, lo voy explicando bien o algo no entiendo. Por favor, me tienen que decir porque es su nota, ¿ya? Entonces, la estructura es esa. La cita textual, como yo sí les mostré el modelo de mi alumna del tercero medio C, ¿ya? Acuérdense que la cita textual, inserto lo que saqué textual de internet, ¿ya? Por eso es cita textual, es como, no es como, es como copiar lo que saco de internet, porque después lo que va a venir de esa copia que yo inserté es mi argumentación propia, mis palabras. Entonces, cuando inserto, copio de internet, copio el párrafo, lo coloco ahí de manera ordenada, lo puedo colocar entre comillas o lo destaco como manera cursiva y después, entre paréntesis, al terminar el extracto de texto que saqué, coloco apellido y nombre del autor, en este caso, el año de publicación, el nombre del libro, de la página que lo saqué, si por si acaso encontré por ahí el lugar donde se editó, el nombre de la editorial, pero no importa, lo que me interesa es el nombre del autor y el nombre de la página o el texto donde lo extraje. ¿Ya? Esas dos cosas me interesan. Y el año, si lo ubican bien, si no, no. ¿Ya? La bibliografía. La bibliografía en este caso. Dice ahí libros, si es libro, tengo que colocar al final el autor, después el año de publicación, el título y en este caso la editorial. Por ejemplo, Senogandia, y puse en cursiva que se refiere al libro La Charca, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y la página web, coloco el título de la página web, es decir, por ejemplo, si es un blog, coloco el nombre del blog y luego copio el link y lo coloco. Y eso es todo. Así se hacen las bibliografías. La pauta de evaluación tiene 37 puntos donde voy a evaluar el trabajo si presenta portada, si es un informe que presenta todos los contenidos, si tiene portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía, si es mayoritariamente original y no es copia, si tiene introducción, si tiene desarrollo, si tiene conclusión, si presenta cita, presenta bibliografía clara, tiene un uso correcto de la acentuación y la puntuación, y con eso hago un puntaje de 37. Y ese es el trabajo. Y recordarles que el 13 de noviembre, el viernes 13 de noviembre, la próxima semana, voy a hacer una pequeña prueba de habilidades lectoras, que estamos haciendo el día viernes. Ya es como un ensayo de PSU, pero porque la idea es, en este caso de prueba de transición, voy a hacer una pequeña donde van a ver 2 textos y ustedes tienen que trabajar ahí habilidades de evaluación, de inferir información, etc. Por lo menos no hay que estudiar para esto, sino que solamente tener habilidades de comprensión. ¿Ya? Eso, chiquillos. Voy a subir ahora entonces a la clase, a webclass, voy a subir la pauta de evaluación de este trabajo, la clase, acuérdense que queda también en YouTube, voy a subir el modelo de trabajo de esta alumna del tercero C para que se vayan guiando en el formato y voy a subir también un Word que es cómo hacernos o cómo orientarnos a hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión. Eso. Duda o consultas, nos vemos el viernes y duda o consultas a mi correo. Eso, chicos.